Voy a mostrarles versículos de la Biblia donde demuestra que la Trinidad no existe. Prefiero creerle a lo que dice la Biblia. Si Yahvé dice que con él no hay dioses, ¿de dónde salen los otros dos? Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me ha pasado un video cuyo título es La Trinidad no existe en la Biblia. Aquí te lo mostramos. Vamos a ver esto. Pienso que va a ser muy sencillo porque esto es muy claro de argumentar, ¿no? Veamos. En este video voy a mostrarles versículos de la Biblia donde demuestra que la Trinidad no existe. Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es. Estamos hablando del gran mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A veces pensamos que el primer mandamiento inicia aquí, y amarás al Señor tu Dios. No. El gran mandamiento inicia con esta advertencia. Oye Israel, es decir, ten cuidado Israel. Presta atención a lo que te estoy diciendo Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué razón Dios en ese principal mandamiento inicia con esta advertencia? Yo soy uno. No te atrevas a pensar otra cosa. Pero el decir que Él es uno, y ese es el atributo de unicidad en Dios, no quiere decir que no pueda ser tres personas. Porque la unicidad también en la Trinidad es permanente. Son tres personas de una sola naturaleza divina, ¿no? De una sustancia divina. Con lo cual sigue siendo un solo Dios. No hay dos dioses, tres dioses o más, menos, ¿no? Solamente hay un único Dios y tres personas distintas. Eso es básico en el catecismo católico cristiano, ¿no? Inclusive, si es que él hubiese estudiado un poco antes de las raíces de donde él proviene, ¿no? Que es la Iglesia Católica, sabría cuál es la definición. Porque sería lamentable que solamente se quede con la interpretación protestante y no más bien busque un poco más para entender por lo menos a quién quiere acusar de algo, en este caso que es un error, diciendo que no existe la Trinidad. En este caso nosotros los católicos, ¿no? Pensar que Dios está compuesto por tres ya es faltar al primer gran mandamiento. La doctrina trinitaria. Para nada, porque la doctrina trinitaria está hablando al respecto de un Dios único en tres personas distintas. Es totalmente distinto a lo que él está mencionando, ¿no? Dice que la Santísima Trinidad está conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero leamos Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, aquí hay un énfasis, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Si aquí Jehová o Yahvé, como le gustan algunos, dicen que no hay dioses conmigo, entonces ¿dónde quedan Dios Hijo y Dios Espíritu? Es sencillísimo esto, ¿no? Aquí está hablando, primero, de falsos dioses, ¿no? Segundo, la Trinidad no dice que hay tres dioses. En absoluto, la Trinidad no dice que hay tres dioses. Son tres personas, un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. En tanto y en cuanto esas tres personas distintas viven en comunión, en esta unicidad que les constituye como un solo Dios. En cuanto personas distintas, pues tienen relaciones y cada una de ellas pues tiene esta misma esencia divina y por ello ellos, ¿no? Cada uno de ellos conforman a este único Dios. ¿Se entiende? Y esto inclusive con palabras que de alguna manera son demasiado limitantes, ¿no? Demasiado imperfectas para llegar a la comprensión todavía mucho más espiritual. Es lo que podemos de alguna manera pues verbalizar, poner en palabras, ¿no? Entonces tampoco con eso no se está
contradiciendo la doctrina de la Trinidad, porque la Trinidad no dice que son tres dioses, sino un solo Dios, ¿no? Entonces tampoco tiene argumento fuerte esto. No hay dioses conmigo. Yo prefiero creerle a lo que dice la Biblia. Si Yahvé dice que con él no hay dioses, ¿de dónde salen los otros dos? Ahora Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Voy a resaltar lo que viene. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Me está gustando este video porque da paso para explicar la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y esos textos son muy buenos para explicarlos y para hacer distinciones, ¿no? Entonces, exactamente, la doctrina de la Trinidad no dice que primero fue Dios Padre y luego fue Dios Hijo y luego Dios Espíritu Santo en cuanto a personas, ¿no? No dice eso. Los tres siempre han existido. Los tres siempre han existido. No es uno antes o después que el otro. Entonces, con eso se hace la distinción clara de que por ser eternos, increados, entonces su vida, más que existencia inclusive se podría decir, su vida misma, su ser, han estado pues ellos tres siempre presentes. Si Jehová, que para los trinitarios es Dios el Padre, dice que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él, entonces ¿por qué piensan que después de Jehová sí existe otro Dios, que es Dios el Hijo y Dios el Espíritu? Eso es una mala interpretación, no mala interpretación, mal entendimiento de lo que es la doctrina de la Trinidad. Repito, no decimos que primero fue el Padre, luego el Espíritu Santo y luego el Hijo o algo parecido. Los tres siempre han existido, sencillamente, ¿no? ¿Por qué pensar eso? Ahora Isaías 44. Y él dice, ¿por qué pensar? Como si los católicos pensásemos eso. Para nada, hermanito separado. Nosotros no pensamos en eso. Ahí te falta un poquito de conocimiento al respecto de la doctrina de la Trinidad para luego acusarla de que es un error, ¿no? Y por eso se cae en acusaciones falsas, ¿no? 4:8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Atención a esto. Aquí habla Yahvé o Jehová. No hay Dios sino yo. Si él dice que no hay Dios sino él, no hay fuerte, no conozco ninguno. Si aquí Yahvé dice que él no conoce a otro Dios, que no hay Dios sino él, ¿por qué insistir en que sí hay otros dos? ¿Por qué insistir? Porque no decimos que hay dioses, sino que es un solo Dios. Bueno, creo que después va a seguir en lo mismo, ¿no? Voy, en cambio, yo a presentarles el texto que nos ayuda a armonizar toda esta doctrina, ¿no? Atención. Vamos a ver. Entonces, si es que nosotros nos dirigimos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el prólogo llamado así, nos encontramos con lo siguiente. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ya está. ¿Algo más? Está clarísimo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. ¿Sí? La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿No? Entonces está refiriendo de que existía la palabra, existía algo que el hermano protestante podría decir, es que se está refiriendo a la palabra de Dios solamente, ¿no? Que existía en Dios y que, como es palabra de Dios, procede de Dios mismo, ¿no? Bien, pero luego nos dice la misma palabra de Dios que esa palabra se hizo carne, es decir, que es una persona, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces entendemos que Jesucristo ya existía junto al Padre, que estaba con el Padre
y que era Dios. Existía junto a Dios y era Dios. Entonces podemos hablar claramente, y eso no es difícil de interpretar, de leer sencillamente, mirarnos y darnos cuenta. Allí dice que Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Es Dios y lo será siempre. Con lo cual ya podemos ver que hay dos personas que no rompen, destruyen la unidad de Dios, sino que más bien se entiende como dos personas distintas que integran el misterio de Dios. Y lo mismo podemos decir luego del Espíritu Santo. Entonces, esto así de sencillo, ¿no? Así de sencillo para entenderlo y para no caer como en errores al respecto. Bien, queridos hermanos, sencillamente ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.